llevó la prostitución. También hubo en zonas portuarias, en las zonas periféricas de las ciudades en general. Y las asociaciones feministas fueron las únicas que se movilizaron contra esta ley del gobierno de Sarkozy, porque el resto del público quedó un poco indiferente. Después hubo pequeños progresos, porque la ley de 2003 permitía a las personas que se prostituían de denunciar a las redes. El 85% de las personas que se prostituyen eran de origen extranjero, pero esta ley realmente no se aplicó, porque esto se hacía en la ley según la ley de 2003 si las prostitutas denunciaban. La situación continuó así y mediante suerte hubo un conjunto de circunstancias en Francia, y cuando se eligió a François Hollande como presidente, hubo un caso, el caso de Dominique Strauss-Kahn, que fue un candidato a la presidencia, que hubo un escándalo grande, que estuvo implicado en un escándalo de prostitución. Hubo también futbolistas muy conocidos en Francia que fueron arrestados con prostitutas menores. No eran niñas, pero sí eran menores, de 16 y 17 años. Y también una petición en la televisión. Hubo gente que dijo: nosotros somos clientes y estamos orgullosos de serlo. Esto mostró una parte un poco que no gustaba de los clientes de la prostitución. Por primera vez en la historia del feminismo en Francia, hubo asociaciones, 60, que decidieron unirse y crearon el colectivo Abolición 2012. Y el objetivo de esta asociación era mostrar que todas las asociaciones feministas estaban unidas contra la prostitución. Pero los medios de comunicación franceses insistían mucho en un aspecto más mentiroso de la prostitución, porque lo que mostraban los periodistas era siempre lo mismo: la persona prostituida que se ocupa de personas minusválidas. Así que esta mentira, porque lo que decían las asociaciones feministas no llegaba a los periodistas, tenían una visión ilusoria de las prostitutas. Así que este colectivo unido de asociaciones, me gustaría dar en este momento una anécdota, porque hubo grandes asociaciones francesas que no quisieron formar parte del colectivo, como Médicos del Mundo o la Cruz Roja. Hubo 3 asociaciones nacionales importantes, pero que están dirigidas por hombres, con un consejo de administración masculino, que no quisieron entrar en este colectivo. La fuerza de este colectivo permitió, con la ayuda de una ministra del gobierno de François Hollande, que se aprobara de forma completamente inesperada en un año la ley de abolición de la prostitución en 2016, en abril de 2016. Esta ley tiene 3 aspectos de los que voy a hablar más tarde, porque no era solo la penalización del cliente, es de lo que hemos hablado más, y en Francia se habló y supongo que en España también. También tiene otro aspecto, que es el de la ayuda a las personas sin papeles. Es una idea feminista y muy importante. Antes de que hable de esta ley, que se aprobó hace un año, voy a hablar de Cero Macho, porque creemos que hemos contribuido a que se aprobara esta ley, ofreciendo y reuniéndonos. Hay que imaginar que los periodistas franceses presentan siempre a las feministas
como las feminazis, feministas radicales que tienen ira, antisexo, antihombres, y a los periodistas las acciones de las feministas y el gran público piensan que son mujeres y que realmente no pueden comprender las necesidades de los hombres, a las soledades, por ejemplo, de los discapacitados o de los viudos. Pero hubo una gran parte de hombres que formaban parte de estas asociaciones que se reunieron. Fue bastante rápido y creamos la asociación Cero Macho. La creamos conjunto con otros dos compañeros. Los compañeros, uno de ellos era Gérard Bien, que era el redactor jefe de Charlie Hebdo, que supongo que conocerán la revista por los atentados. Así que juntos, nosotros tres, el otro portavoz, creamos esta asociación. Hubo hombres de diferentes tipos, y nos unimos para decir: vamos a tener una voz y ser parte de la mayoría silenciosa. Porque yo supongo que es igual en España. La mayoría de los hombres en Francia no van a ver a las prostitutas, no van de prostitutas, pero sí se quedan en silencio. Así que nosotros lo que quisimos hacer es dar una voz a esta mayoría silenciosa, intentando no hablar en el lugar de las mujeres. Nosotros somos una asociación de hombres y no queremos tomar la palabra en nombre de las mujeres, y no queremos hablar en nombre de las mujeres militantes que no han podido hablar durante tanto tiempo. Nosotros lo que queremos decir es que estamos de acuerdo con el feminismo, que consideramos, y es lo más importante, que podemos explicar por qué razones no vamos a ir a ver a prostitutas. La ventaja de esto es que ningún periodista, ningún medio de comunicación o ningún político puede contradecirnos, porque decimos simplemente que no podemos acostarnos con mujeres que no nos desean, que no hacemos diferencia entre la prostitución y la violación. Es muy simple, pero como esto viene de parte de hombres, son los hombres los que lo dicen, y por eso es injusto, pero los medios de comunicación nos hacen más caso. Por otra parte, es un tipo de argumentación a la que nadie se puede oponer, porque obliga a los que son partidarios de la prostitución, de la reglamentación, de la regularización, porque es legítimo acostarse con alguien que no quiere. Esto ha desactivado muchos argumentos. Los diputados de la Asamblea Nacional y los periodistas empezaron a mostrar la otra cara de la prostitución. También nos ayudaron los casos de los futbolistas, por ejemplo. Y en ese momento mostramos al gran público la realidad de la prostitución. Insisto sobre algo. Los periodistas destacan mucho en la diferencia entre los abolicionistas y los regulacionistas. La ventaja de que haya una presencia masculina mayoritaria es que así podemos decir que incluso aunque haya una regulación de la prostitución, nosotros no queremos. Realmente no hay ninguna manera de organizar una violación. Nos queremos dirigirnos a los hombres que no han tomado conciencia sobre esto, sobre el problema del sexismo y de las cuestiones de género. Así que no creamos un discurso un poco simplista, desgraciadamente, menos interesante que el discurso de los expertos. Pero creemos que
De esta forma, el hombre de la calle nos va a comprender. Tenemos un manifiesto y también que está traducido en español, que lo verán en nuestro sitio web. Y también tenemos un cuestionario, unas preguntas y unas afirmaciones que hacen algunos hombres, y están nuestras respuestas a esas afirmaciones. Hay 15 afirmaciones como ¿por qué las mujeres no pueden hacer lo que quieren con su cuerpo? Y nosotros damos respuesta a ese tipo de afirmaciones, y nosotros lo hacemos desde el lado de los hombres porque somos hombres. También hemos jugado un poco con la risa, con el humor, porque nos damos cuenta que los hombres se ponen fácilmente a la defensiva. Así que hemos creado un anuncio sobre la masturbación, por ejemplo. Lo que hacemos es animar a los hombres a que se autogestionen y se masturben. Es algo cómico presentar la masturbación como un acto político, pero es un acto de rechazo de la esclavitud sexual. También hicimos clases de planchado en público, lo hicimos en París y en otras ciudades de Francia. Dimos clases de planchado a los hombres para desdramatizar un poco, de una forma un poco cómica, la desconfianza de los hombres en cuanto al feminismo. De esta forma los llevamos a reflexionar sobre las grandes desigualdades en cuanto a las tareas domésticas, por ejemplo. Yo creo que para hablar de la violencia doméstica, de la violación, de la cultura de la violación, también hay que hablar de todo esto. Y bueno, hemos creado un premio anual, que es el premio del macho del año, y lo damos el día de San Pablo, porque Pablo era un gran misógino de la Biblia, y se concede de manera un poco cómica. Hacemos un trabajo cotidiano con los periodistas, porque para nosotros es muy importante es no tomar la palabra de las mujeres, sino apoyarlas. Nos esforzamos para asegurarnos que los periodistas han hablado antes con las mujeres, antes de hablar con nosotros, porque nosotros no queremos oscurecer a las mujeres. Los hombres no son los que van a dar las lecciones, no somos superiores. La ley se aprobó, por lo tanto, en abril de 2016. Hay que imaginar que antes de 2016 hay 37.000 personas que se prostituyen en Francia. Voy a darle un poco de visión para que tengan una visión de conjunto. Y después de esta ley había 1.700 personas que se prostituían, que las había arrestado la policía, y después de esa ley no se volvieron a arrestar a prostitutas. Hay muchos oponentes que se oponían a esta ley y pensaban que los policías y los jueces iban a tener dificultades técnicas para sancionar la compra sexual, tanto por internet como en la calle. Es mucho más simple de lo que imaginamos. Quiero decir una anécdota. Hablé con un comisario de policía de Estocolmo, en la capital de Suecia, y Francia se inspiró de Suecia para esta ley, y él nos decía que es muy simple para la policía arrestar a los clientes de prostitución por internet. Solo tienen que hacerse pasar por un cliente y es muy muy simple. No hay ninguna clandestinidad que va a impedir a la policía arrestar a los clientes. Al contrario, es muy simple. Tengo otra segunda anécdota, y es que ante mi estupefacción, el jefe de la policía de Estocolmo era el puesto más prestigioso para la policía de Suecia, porque en Francia, digo esto porque en Francia es más o menos, yo creo que es el menos prestigioso.
No, el resto de policías no quieren hacerlo, quieren hacer más antiterrorismo, anticrimen, pero en Suecia es al revés. La lucha contra la esclavitud sexual es una prioridad y por eso es un puesto al que quieren llegar la mayoría de los policías. Yo creo que Suecia está muy adelantado en cuanto a esto. Un año después de la ley, hubo 800 clientes a los que multaron. Es mucho y poco a la vez. Es poco porque hablamos de 800 personas. Pero fue muy importante porque en la prensa se habló de ello. Los periodistas empezaron realmente a insistir en el carácter terrible de la prostitución. Yo creo que los periodistas estaban esperando que esta ley llegara para cambiar. Hay que imaginarse también que entre estas 800 personas que fueron multadas, aceptaron todas la multa y no la reclamaron. Sin duda porque les daba vergüenza. Era más importante la vergüenza que el dinero que iban a tener que pagar. La ley permitió una represión mayor contra las violencias físicas y sexuales en cuanto a las personas prostituidas, porque hubo muchos procesos. El hecho de que pegar a una persona prostituida era una circunstancia agravante. El hecho de reforzar de esa manera la sentencia contra los autores de los delitos fue algo muy importante. Por último, según lo que yo pienso, esto es lo más importante, es que se le daba una tarjeta de residencia a las víctimas de forma automática cuando había una denuncia. Incluso si no querían denunciar a las redes y a los proxenetas que las habían introducido en ese sistema. Imagino que funciona de la misma forma en España. Las redes utilizan mucho a las familias de esas mujeres para presionarlas y así conservar una relación de fuerza con ellas. El hecho de que era automático, de que ya no necesitaban nombrar a su responsable para conseguir la tarjeta de residencia, permitió acelerar todo el proceso. Desgraciadamente esto ocurrió hace un año, entonces no tengo cifras en cuanto a esto, en cuanto a esta parte de la ley. Es evidente que la prostitución en Francia no va a desaparecer. También es evidente que las redes de trata van a irse un poco de los países abolicionistas para irse a los países que no son abolicionistas. Desgraciadamente para ustedes, tenemos el ejemplo de la Junquera, que es muy conocido en Francia, porque es la frontera con Francia, entre Francia y España. Y creo que es un poco un supermercado en el otro lado de la frontera de Francia. Y por eso creo que es más legítimo tener una ley abolicionista. Es importante que se haya llegado a un consenso entre los periodistas y los políticos para mostrar que la Junquera era la verdadera cara de la prostitución realmente. Como conclusión, yo espero no haberme alargado mucho. Como dije en la introducción, que quiero recordar que los hombres son los responsables de la prostitución, que las personas que se prostituyen son un 20% hombres, pero realmente los clientes son 100% hombres. Para Cero Macho es imprescindible que los hombres acepten la responsabilidad, cambien, porque son cómplices y son culpables también de estas violencias. Creo que hay que desconstruir nuestra herencia que hemos tenido hasta ahora. Todavía no hemos terminado con nuestro trabajo, porque yo me siento todavía machista. Yo, desgraciadamente, creo que voy a morir siendo machista.
porque todavía tengo reflejos que están condicionados por la herencia que hemos tenido. Y yo creo que siempre, hasta que yo muera, seré un poco machista. Yo no me siento mejor que los otros, pero creo que sí que he tomado más conciencia del problema. Creo que tenemos que ser muy modestos con las feministas, porque son ellas las que tienen más teoría, las que hacen más investigaciones. Nosotros lo que hacemos realmente es intentar curarnos nosotros mismos y no añadir nada más, porque no tenemos nada más que añadir realmente al trabajo de los expertos y de las expertas. Digo expertas más bien porque desgraciadamente son más bien mujeres, hay pocos hombres que están en este combate. Y por último me gustaría decir algo, es un ejemplo, porque para mí resume lo que yo siento, cuando yo lo que sentí cuando descubrí el feminismo. Yo tenía unos 30 años, no me acuerdo bien. Yo soy miope y cuando descubrí el feminismo creo que me puse las gafas, corregí mi miopía. Y ya después no me podía quitar las gafas una vez que me las puse. Tomé conciencia de lo que las mujeres son y por eso entré en este combate, en esta lucha. Me puse las gafas y entré en esta lucha contra la prostitución, porque yo creo que es igual que el combate contra la violación. El objetivo es la igualdad entre las mujeres y los hombres. Para terminar, les deseo buena suerte y mucho ánimo para que la prostitución en España y en Europa cese, y muchas gracias a todos. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Celia. Micrófono, por favor. La traductrice, elle necesita que la persona que va a plantear preguntas, que vaya a hacer alguna pregunta, tenga un micrófono, si no, no nos enteramos. Gracias. Quería dar las gracias a Fred. Je voulais vous remercier de votre intervention. J'ai beaucoup aimé. C'est la première fois que j'entends un homme qui parle d'une manière si humble sur le féminisme. C'est la première fois qu'un homme respecte les fondements féminins et qui n'essaie pas de porter à la place des femmes. Donc c'est la première fois que je trouve un homme qui respecte la position de féminisme. Et d'un autre côté, moi je suis aussi en quelque sorte macho. Je pense que tous et toutes, nous sommes élevés dans un entourage machiste. Donc c'est très difficile de lâcher cet héritage. Mais bon, l'intention c'est déjà beaucoup, donc je vous encourage. C'est tout. Merci. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quiere alguien más intervenir? Vous posez des questions? Ah, ok. Gracias, Frederic. Muchas De nada. gracias. También desde el año 2012, como parte de este proyecto, crea la plataforma de formación online desde la que se imparte un programa de sensibilización y prevención del feminicidio, la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual, coordinada por Amelia Tiganos, que es una activista, feminista y superviviente de la trata. Y está desarrollando con ella el proyecto La Resiliente, integrado por mujeres supervivientes de trata y de violencia. Imparte cursos, talleres, conferencias, escribe artículos, informes y elabora campañas de sensibilización contra las violencias machistas. Es editora y autora de Feminicidio y el asesinato de mujeres por ser mujeres. Y bueno, os dejo con ella, que os va a hablar sobre la prostitución y la resiliencia, el relato de la superviviente. Incluye una presentación. Os dejo con Graciela. Gracias, Graciela.
Bueno, buenas tardes. Gracias por haberme invitado a este espacio y a esta jornada. Me parece muy valiente porque la prostitución, desde mi experiencia personal, voy a hablar de mi experiencia personal, es una barbarie de nuestra época, ¿no? Yo no llegué a la prostitución por el tema de la prostitución, llegué a la prostitución por el feminicidio. Y llegué a la prostitución por el feminicidio en el Estado español porque hay dos etapas. La primera, que fue en México. Yo no era feminista antes de conocer el feminicidio, en el que me involucré como periodista e investigadora. Y una de las investigaciones que desarrollé en Ciudad Juárez y que tuvo que ver con una línea de las hipótesis sobre un grupo de hombres poderosos que mataban mujeres allí, es que este grupo de hombres, dos de ellos, empezó torturando y asesinando a prostitutas, ¿no?, en la frontera. Y digamos que a partir de allí empecé a investigar sobre el tema en el ámbito periodístico sobre los asesinatos de prostitutas y me encontré con que es un relato inexistente. Inexistente en el ámbito periodístico policial y también bastante nuevo en el ámbito feminista. Cuando llegué de México a España en el año 2003 me encontré con que no había registros de mujeres asesinadas víctimas de trata y de prostitución. Entonces acuñé un tipo de feminicidio que es el feminicidio por prostitución. Y en feminicidio.net documentamos el feminicidio por prostitución desde el año 2010. Desde el año 2010 hasta la actualidad han sido asesinadas más de 40 mujeres en el ejercicio de la prostitución. Pero en España la modalidad que tiene en relación a la prostitución es que se llama feminicidio por prostitución porque las mujeres son asesinadas por los mal llamados clientes, es decir, por puteros. ¿Cómo salta el tema del feminicidio por prostitución a que en nuestro proyecto, que es un proyecto de incidencia política y de formación, tratemos el tema de la prostitución y la trata? Bueno, porque las conclusiones a las que llegué como activista feminista es que si no trabajábamos en el tema de la prevención, y sensibilización y formación, no íbamos a poder combatir a gran escala el fenómeno de la trata y de la prostitución. Y además me encontré con otro fenómeno que por suerte está cambiando en el Estado español, y es que aquí actualmente incluso nos encontramos con que las voces que representan al mundo de la prostitución, a las mujeres, son mujeres que desde el punto de vista político defienden el ejercicio de la prostitución como una profesión libre, y hay una romantización y una pornificación de la mujer en situación de prostitución. Entonces nos abocamos, en el grupo en el que estoy, a buscar mujeres que hubiesen salido de la prostitución, que decidieran ejercer un rol activo de incidencia política, pero con una visión crítica, ¿no?, con una visión abolicionista. Y entonces, cuando nos abocamos a esa tarea, desde el 2010 hasta la actualidad, nos encontramos con que al montar la plataforma de formación online había tres obstáculos inmensos con los que nos enfrentamos las organizaciones de la sociedad civil, que nos abocamos al tema de la prevención y la sensibilización de la prostitución y la trata. Y los voy a enumerar, ¿vale? El primer obstáculo al que nos enfrentamos es el Estado proxeneta. Por mi experiencia personal, yo sigo una línea de trabajo que en Argentina ha tenido notable éxito, abolicionista, que es la de Sonia Sánchez. Algunas activistas la conocerán de aquí, algunas compañeras, que escribió un libro que se llama Ninguna mujer nace para puta,
Y sí considero que el principal responsable de que exista la prostitución es el Estado proxeneta, y que en tanto y en cuanto no se prohíba el proxenetismo y se sancione como un crimen, porque yo considero que la trata es un crimen del poder patriarcal, el crimen más tolerado, el crimen más impune, el crimen que además sirve como para que la fratría masculinista pueda celebrar todos sus demás crímenes, ¿no? La trata es una confluencia de otros crímenes como el narcotráfico, la venta de armas. Además, la trata lo que nos deja en evidencia es que en esos pactos patriarcales todos los hombres podemos encontrarlos allí, ¿no? En el espacio donde se desarrolla la trata, que es el prostíbulo. Entonces, el Estado proxeneta, en tanto y en cuanto no prohíba los prostíbulos, y cuando hablamos de prohibir los prostíbulos no nos referimos a prohibirlos de manera con fronteras, porque no, por ejemplo, Francia, el abolicionismo allí sería mucho más efectivo si se prohibiera en toda Europa, ¿no? Porque los puteros franceses cruzan la frontera y vienen a España, a los prostíbulos de aquí, o se van a Alemania, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que poner en primera línea, para quienes nos dedicamos a la incidencia política y a las instituciones, a que la meta tiene que ser la prohibición de los prostíbulos a nivel global, ¿no? En tanto y en cuanto existan los prostíbulos, existirá la trata. ¿Por qué? Porque la mayor demanda viene de la industria del sexo. Entonces, nosotras nos enfrentamos aquí con ese problema del Estado proxeneta, porque me parece, además, y voy a hacer una crítica totalmente personal, que el Estado español no hace lo suficiente para combatir la trata. Creo que campañas como estas son muy importantes, pero son tiritas, ¿no? Son tiritas. Quiero decir, en tanto y en cuanto existan los clubes de carretera, los pisos francos, los clubes de alterne, los macroprostíbulos, la lucha contra la trata va a ser escasa e insuficiente, ¿no? Perdonad mi escepticismo, pero no puedo decirlo de otra manera. Y después, el segundo obstáculo al que nos encontramos es la posverdad. ¿Conocéis el término, la posverdad? Bueno, ingresó en el diccionario de Oxford en 2016. Post-truth. Y en España, la RAE el año que viene, creo, lo va a incluir en el diccionario. Está muy de moda la posverdad, que pareciera que significara lo que está más allá de la verdad, ¿no? No, la posverdad tiene que ver, es un término que se utiliza porque vivimos en una época en la que predomina, para todas las que estamos todo el tiempo en las redes sociales y navegamos en Google y estamos todo el tiempo en Internet, con la manipulación de la información, con la información fragmentada, con que la información que circula o a través de la cual nos informamos o nos educamos es una información que no está verificada por fuentes que sean fiables, fuentes académicas o fuentes expertas. Y entonces la posverdad al tema de la trata y la prostitución le hace muchísimo daño. Si ustedes ponen en Google la palabra prostitución y trata, se van a encontrar con que hay una perversión de la definición de esos términos y está relacionado realmente con una defensa de la prostitución y de la trata, ¿no? No voy a ahondar en esto, pero es el principal problema al que nos enfrentamos. Y entonces lo que hacemos nosotras en las redes sociales, y por eso nos conocen algunas de las chicas de aquí, es justamente combatir esa posverdad. Pero ¿cómo la combatimos? Desde nuestros cursos de formación online. Lo que nosotras hacemos a través de la información que damos, que no es nuestra, que es de otros medios, o de algunas campañas de sensibilización, es de alguna manera despertar curiosidad para que después quienes realmente estén interesados en
de alguna manera transformar o cambiar su subjetividad, tengan una perspectiva abolicionista de la prostitución. El tercer obstáculo al que nos enfrentamos, y esto es una autocrítica que tengo que hacerme a mí misma, es que yo considero que el avance político de incidencia está limitado por la fractura o la división que existe en el movimiento feminista entre abolicionistas y defensoras de la prostitución o las denominadas pro-derechos, ¿no? Yo lo que creo es que, o defiendo el debate y el diálogo entre nosotras, entre las feministas abolicionistas y las que defienden la prostitución, porque creo que hay un punto en común que podemos tener, y es la lucha contra el proxenetismo, ¿no? Yo creo que España actualmente no está preparada para adoptar una política abolicionista de la noche a la mañana, pero sí podemos hacer un camino, una transición hacia la prohibición y la criminalización del proxenetismo. Y creo que con algunas compañeras, por lo menos que trabajan y hacen incidencia política o en intervención, o no tienen un posicionamiento claro, ¿no? Se pueden hacer alianzas, y nosotras las estamos haciendo en Cataluña y en Euskadi, que tienen políticas públicas de defensa de la prostitución, en la persecución del proxenetismo. Y después, ¿por qué puse estas dos imágenes? Porque son dos imágenes contrapuestas. Por un lado, el de la mujer cosificada, que aquí ve. Esta representación es una representación de una mujer asesinada, víctima del feminicidio por prostitución, porque el feminicidio por prostitución, en la imagen que veis a la izquierda, es el feminicidio más cruento, más salvaje. Es el feminicidio en el que los hombres ejercen las mayores perversiones y sadismos sobre el cuerpo de la mujer. Es donde se ve, desde el punto de vista criminológico, cómo la verdadera guerra que se libra contra el cuerpo de las mujeres se libra en las mujeres que ejercen la prostitución, ¿no? Y ahí aparecen todos algunos elementos, algunos objetos, algunos símbolos que son los que la cosifican, ¿no? Y por el otro lado, de alguna manera, para quienes romantizan la prostitución o para quienes la ven como, bueno, en el neoliberalismo, una salida laboral, una oportunidad para ganar dinero o enriquecerse, que ahora les voy a contar la historia de Amelia Tiganus, con eso vamos a terminar, y con el relato de la superviviente de prostitución. Y entonces el personaje de Julia Roberts en Pretty Woman es un personaje icónico, y es un personaje que suele parecerse a los estereotipos, que es un estereotipo de las mujeres, las mujeres que defienden la prostitución y que son personajes públicos, y que algunas incluso se definen, hablando desde la posverdad, como putas feministas, ¿no? De hecho, en Argentina hay una organización que se llama Putas Feministas. Y entonces, bueno, preparándonos con esos obstáculos con los que nos encontramos, tardamos desde el año 2010 hasta el año 2015 en dar con la primera mujer, que se llama Amelia Tiganus. Bueno, estas son algunas de nuestras campañas que hemos hecho. Hay una que fue trending topic en el mundial, el trending topic mundial en el mundial de fútbol de Brasil, ¿no? Hicimos una campaña de carteles sobre hombres que consumían fútbol, y el fútbol está muy vinculado también al consumo de prostitución. Esta es una campaña que hicimos hace 4 años con adolescentes, porque nos parece fundamental trabajar en la pubertad con los jóvenes cuando se inician en el sexo. Y aquí llegamos al personaje en cuestión, que para mí es un personaje en la reconstrucción de mi propio relato, porque si no existiésemos testigos de la trata y de la prostitución, no podríamos fortalecer el relato de las víctimas y de las supervivientes. ¿Con qué nos encontramos? Yo decía antes que la prostitución, la trata es un crimen del poder patriarcal.
¿Y qué es la prostitución? A mí me gusta definirla como la define Sonia Sánchez, porque también es una definición de ella. No es, si ustedes buscan la palabra prostitución en el diccionario de la Real Academia, van a encontrarse con que la definición dice más o menos así como que relaciones sexuales entre una mujer con un hombre a cambio de dinero, ¿no? Pero la prostitución como violencia, y definida por Sonia Sánchez, es la penetración de la boca, vagina y ano, haciendo o dando una definición aséptica. Pero ¿en qué condiciones esas mujeres tienen que soportar esa violencia extrema? Porque no podemos ni siquiera imaginarnos la situación a la que se enfrentan cada uno de los días esas mujeres. No podemos ni imaginarnos y tampoco lo podemos contar, porque uno de los reproches que nos hacen las compañeras defensoras de la prostitución como derecho es que, cuando tenemos nuestros debates, es que, mira, tú no hables por ellas. Y tienen razón, no hables por ellas porque tu relato a mí paternalista no me sirve, ¿no? Y en parte tienen razón. Entonces, en esa ausencia de relato que no encontrábamos en otras activistas supervivientes de prostitución y que tardamos tanto en encontrar en feminicidio.net, que fueron más o menos 4 años desde que fundamos el proyecto, apareció Amelia. Yo la conocí a Amelia Tiganus en el año 2014 en Euskadi, y bueno, Borges decía, un escritor argentino, que todo encuentro casual es una cita, ¿no? Digamos que no la busqué, la encontré, y ella me encontró a mí y a todo el equipo porque llevaba 6 años, ella salió de la prostitución hace 10 años, salió sola. Aunque siempre dice que le hubiese gustado tener un entorno que la hubiese ayudado a salir de la prostitución, ¿no? En el 2003 fue vendida por 300 euros por una red rumana. Entre el 2003 y el 2000, durante 10 años, durante 9 años estuvo en el ejercicio de la prostitución y pasó por alrededor de 50 prostíbulos como víctima de trata. Ella podría hacer un estudio sociológico profundo sobre los puteros españoles, porque realmente tiene una sabiduría y una experiencia que la convierten en una experta, ¿no? Y de hecho hace 2 días dimos un taller con jueces y con policías, y el principal obstáculo que tenemos para el desmantelamiento de las redes de trata es justamente los propios policías, ¿no? ¿Por qué? Porque los policías consumen prostitución, ¿no? Y los policías consumen prostitución, y los policías, o la policía suele ser, no por regla, pero hay un porcentaje que está vinculado a esas propias redes de trata, ¿no? Entonces, la sensibilización es fundamental con las fuerzas de seguridad, que aquí en España, perdonadme, pero no hay formación ni para jueces ni para fuerzas de seguridad. ¿Y por qué? ¿Por qué no la hay? Bueno, yo tengo mi propia teoría e hipótesis, que lo decimos con Amelia, porque son puteros, ¿no? Porque son profesiones, o porque son instituciones grandes consumidoras de prostitución. Entonces, lo que advertimos cuando Amelia llegó al proyecto fue, primero, que la crítica que se hace desde muchas víctimas, ahora más o menos estamos coordinando, sobre todo ella, una red de mujeres en situación de prostitución que han salido de la misma forma que salió ella, con la que estamos en contacto a través de distintos medios, y lo que reclaman algunas o varias de las supervivientes de prostitución es que las instituciones no están preparadas para abordar el tema de la trata como ellas se lo merecen. Es decir, no tenemos un sistema que tenga una reparación. Y cuando hablamos de reparación no hablamos de que les den esos programas que creo que, no sé si aquí tenéis, en Madrid y en Barcelona existe programas de inserción laboral, ¿no? De mujeres que salen de la prostitución y durante un tiempo reciben
ven lo tenéis aquí, ¿no? Bueno, ellas lo que reclaman es otro tipo de reparación, porque el problema que existe con el estigma de la prostitución es que no encajan sus relatos en muchas de las organizaciones que trabajan con las víctimas, ¿no? Porque no quieren asistencialismo, muchas no quieren ser parte de algunas de las organizaciones que las acogen y las acompañan en ese proceso. Tampoco quieren ser reconocidas públicamente como prostitutas o víctimas de trata. Lo que quieren es convertirse en mujeres agentes de incidencia política, porque lo que a ellas las restituye o las sana es poder ayudar desde su lugar a otras mujeres a salir de la prostitución. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? En el grupo de trabajo con psicólogas y abogadas que tenemos en feminicidio.net, llegamos a esa conclusión porque lo que realmente hace falta es construir el relato de la superviviente de trata. El relato de la superviviente de trata no existe en las políticas públicas de prevención y de sensibilización. Y un poco como lo que decían los compañeros de la mesa anterior. Una cosa es hablar de teorización, de términos y de conceptos académicos, y otra cosa es que venga una superviviente de trata y que nos diga a todos: la trata y la prostitución es un campo de concentración, porque no tenéis idea de lo que pasa, de las estrategias que tenemos que tener las mujeres que estamos en situación de trata y de prostitución para poder soportar las violaciones, la tortura, de tener que soportar cómo los proxenetas se apoderan del dinero de ellas, de tener que soportar las enfermedades. Yo las mujeres con las que tenía amistad o de alguna manera estaba vinculada en el activismo periodístico en México, supervivientes de trata, están muertas porque padecían enfermedades. Y porque además la supervivencia de la prostitución tiene un componente vinculado todo el tiempo a la violencia extrema. Yo no considero que la prostitución sea una violencia, yo considero que la prostitución es una violencia extrema, ¿no? Y bueno, yo para terminar, porque no quiero extenderme, lo que sí reivindico y creo que hay que, y lo dejo como tarea de buenas prácticas para las instituciones, es creo que lo que valdría la pena es corregir las políticas públicas con relación a la reparación de las supervivientes de prostitución y de trata, y creo que hay que trabajar en el relato de las víctimas, porque el relato de las supervivientes es no solo una estrategia de sanación, sino que es una estrategia de resiliencia. Lo que hemos descubierto, y esto lo dicen algunas autoras, es que la opresión sola es muy difícil de soportar. La opresión se soporta mejor en compañía y en sororidad, con empatía, con afecto del entorno. Sonia Sánchez hace referencia a la soledad de la puta, ¿no? La soledad de la puta es eso, ¿no? El no poder ser escuchada desde ese lugar en el que no llegamos a entender por qué esa mujer llegó hasta ahí. O como señala Amelia Tiganus habla de la fabricación de las putas, ¿no? ¿Por qué? De la fabricación de las putas, porque ella viene de un pueblo de Rumanía de donde vienen a España la mayoría de las mujeres rumanas y donde operan las bandas violando e iniciando a esas mujeres en la violación para después venderlas, que es como se inició ella. A ella la violaron camino a la escuela a los 13 años. Y todas esas historias, si somos capaces como testigos, ¿no? Para quienes estamos en las instituciones o en la sociedad civil organizada, de restituir ese relato,
de ser testigos de ese relato, de documentar ese relato y de ese relato convertirlo en un arma política para que los hombres y las mujeres que están en el poder comprendan que la prostitución y la trata son una de las formas de barbarie más siniestras de esta época. Quizás logremos algún día acabar y erradicar la prostitución. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, Graciela? Bueno, yo quería comentaros al hilo de lo que ha dicho Graciela, que el Ayuntamiento de Sevilla sí tiene desde el año 2013 un proyecto de acompañamiento a las mujeres víctimas de prostitución. Es un proyecto donde se le da una preformación, una formación laboral de acuerdo con sus habilidades y unas prácticas en empresa. Y luego, pues, desde el año 2013 lo han realizado unas 150 mujeres y hoy día están trabajando 15 de esas mujeres. No es un proyecto muy ambicioso, pero bueno, estamos en ello y cada vez queremos llegar un poquito más. Se le da durante el proceso una ayuda de acompañamiento, porque son mujeres que pasan por nuestros centros de atención, vienen de las instituciones, nos las remiten, pasan por un proceso y vemos si están en el momento de poder entrar en ese proceso. Bueno, poquito a poco, pero ahí estamos. No sé si queréis intervenir alguien o continuamos. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Bueno, no es una pregunta, es decir, es una deliberación personal. Yo vivo en Écija, ahora vivo en Sevilla, trabajo en Écija. Y me llama la atención que cada vez que voy para Écija, cualquiera que haya cogido una autovía, sea Écija, sea Valencia, vemos los clubes. Pero vemos los clubes y los primeros que están aparcados son los determinados cuerpos de seguridad que nosotros cuando los vemos nos ponemos a quitar el pie del acelerador. Entonces, cuando salen en la tele determinadas movilizaciones de que han encontrado trata, hablo de un sitio muy peculiar que está a 10 kilómetros de Écija, que es La Carlota, ahí ha habido movimiento y sabemos dónde está. La población sabe que está, la policía sabe que está, sabe que hay ese movimiento. Entonces mi pregunta sería en un momento dado, bueno, la Guardia Civil, diría mi compañera defendiendo a su gremio. Mi punto de vista, si sabemos dónde está, ¿por qué no actuamos? Entonces es algo que tú dices, bueno, hay ¿cómo lo diríamos? Un movimiento de trata, ¿no? Se han encontrado que hay una utilización de la mujer en tal club, pero si los primeros que saben que están en la carretera son ellos. La pregunta es, ¿no podríamos, sé que es muy imaginativo por mi parte, poder actuar desde el punto de vista de que ellos tienen conocimiento? No sé si me entendéis, porque los clubs lo conocen todo el mundo y los primeros los compañeros de seguridad, Guardia Civil que están en carretera. ¿Quieres contestar? Bueno, yo no tengo la respuesta, pero lo que sí creo es que implícitamente aquí está legalizada la trata y la prostitución. Yo puedo decirlo porque soy activista, pues, quiero decir, a mí me parece vergonzosa la política migratoria europea, no solamente española, con relación no solamente al fenómeno de la trata, lo que está pasando con los refugiados, ¿no? Y me parece que creo que nos tenemos que organizar socialmente entre nosotras, y yo digo que ahora hay dos espacios contra los que tenemos que manifestarnos: los juzgados, donde está el patriarcado duro, y los prostíbulos. Tendríamos que hacer manifestaciones y acciones en prostíbulos. Y ahora está creciendo cada vez más el municipalismo. Tenemos que plantearnos en nuestros lugares más cercanos. No queremos trata ni prostitución, no queremos prostíbulos, y que la sociedad civil organizada haga presión social para que no existan esos prostíbulos, porque en tanto y en cuanto no nos organicemos nosotras, el Estado no lo va a hacer. Perdón, es una opinión nada más. Gracias. ¿Celia? Gracias, Graciela. Tú has dicho que lo que estamos haciendo aquí son tiritas. Esta mañana
Rosa Cobo también dijo que era una pequeña grieta por donde podemos ir haciendo para poder luchar contra este patriarcado capitalista que de verdad nos tiene encorsetadas. Y yo estoy de acuerdo contigo, por supuesto, que son tiritas, pero claro, aquí por ejemplo en Sevilla, que tenemos una ordenanza que bueno, persigue dentro de lo que puede, porque claro, si no hay una legislación estatal, ¿cómo puedes incidir? ¿Cómo puedes? Claro, entonces tú sales del ámbito de lo que es Sevilla Capital y tienes ya los anuncios legales de los prostíbulos. Y de hecho, cuando hay aquí en la Feria de Abril o cuando hay partido de fútbol o lo que sea, están las propagandas que nosotras que somos activistas denunciamos continuamente, pero es como una pequeña isla que además tampoco podemos hacer mucho. Pero sí que es verdad que con esas tiritas y esa grieta podemos ir incidiendo, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que tiene que ser la presión nuestra la que haga que desaparezcan y obligar a un gobierno que sea un poco más progresista que el que hay ahora, porque bueno, a que en España pues, se haga como se ha hecho en Francia. Hola, soy Gloria. Voy a añadir algo, no voy a... Bueno, quiero comentar que con la crisis, que a través de los cursos que se ofrecían a las mujeres, lograron tener trabajos tanto en residencia de ancianos, o en el ámbito de la hostelería, o en los en servicios en general. Pero llegada la crisis ha vuelto a obligar a esas mujeres a ir a la calle a volver a ejercer la prostitución, ya que los empresarios también habrá que llamarles atención para contar con mujeres, especialmente los que proceden de otros países y hacen que vuelvan a la calle a ejercer la prostitución. Ninguna mujer quiere hacerlo, pero en caso de África, Nigeria, en este caso yo vengo de Nigeria, tengo varias mujeres que lo hacen porque tienen que pagar la mafia, porque si no sus familias están en peligro. Por eso hoy en día vemos mujeres cada vez más en el mundo de la prostitución. Sí, es un problema muy serio que tenemos aquí con las mafias nigerianas. Y está creciendo, ¿eh? Está creciendo la trata con mujeres nigerianas en España, ¿no? De los últimos años para acá. Bueno, pues si nadie va a intervenir, continuamos con la tercera. Vale, perfecto. Bueno, va a intervenir ahora María Ángeles Gómez Olí, delegada de Educación e Igualdad del Ayuntamiento de Cámara. Ella es diplomada en Trabajo Social por la Universidad Pablo de Olavide y está especializada en la rama de Infancia y Juventud. Tiene máster de Sexología Clínica y Salud con perspectiva de género, es educadora sexual en terapia de pareja y terapia sexual. Su formación y experiencia laboral se ha desarrollado como trabajadora y educadora social en asociaciones de mujeres, vecinales, centros de menores, de educación infantil y primaria y centros de servicios sociales. Actualmente continúa desarrollando su trabajo en esta línea como concejala delegada de Educación, Infancia y Igualdad en el Ayuntamiento de Cámara desde el año 2005. Entonces ella va a hablar del municipio de Cámara, de su idiosincrasia, la concreción de las medidas que han tomado y bueno, como conclusión las medidas esperanzadoras y según ella también realista, acción social, prevención, concienciación y bueno, os dejo con ella. Hola, pues, se escucha, ¿no? Hola, pues muy buenas tardes. Yo no me gusta sentarme detrás de las mesas. Como bien ha dicho la compañera Lola, vengo del municipio de Cama y vengo a hablar un poco de bueno, las medidas que se están tomando que os voy a resolver algunas dudas de las que estábamos hablando antes, de algunas de las preguntas, ahora eso le estaba diciendo a la compañera, ahora se lo voy a resolver. Bueno, os explico un poquillo cómo es el municipio de Cama. El municipio de Cama está aquí al lado, está a 6 kilómetros mal contados, cruzas el puente y está el municipio. Voy a corregir a Lola, yo soy concejala desde el año 2015.
Desde que llegamos, desde luego, soy feminista convencida y mi política estaba segura de que una de las cosas que iba a ir era contra los lugares donde se ejerce donde prostituyen a mujeres. Los datos dicen que hay unas 400.000 mujeres en España que son prostituidas y que hay como aproximadamente entre unos 600 prostíbulos o lugares donde ejercen o obligan a las mujeres a prostituirse. Pues si hacemos la media entre los 8.116 municipios que tiene España, pues corresponde a 0,07 prostíbulos por 0,07 prostíbulos por municipio. La mala suerte nos ha tocado la lotería, en Cama hay 2. Entonces, yo desde que era pequeña tenía conocimiento de que allí existían. Y cuando llegamos al ayuntamiento, en esta última corporación, el alcalde lleva 10 años, pero bueno, hay una renovación, entramos mucha gente joven, gente preparada, no me voy a poner flores, pero bueno, entramos gente preparada y con convicciones. Y yo me planteé y le dije, oye, mira, quiero hacer esto, y me dijo, carta blanca, lo que los funcionarios quieran, lo que los funcionarios te dejen y hasta donde ellos quieran llegar, otras cosas porque la mayoría de los informes los tienen que firmar funcionarios. Entonces, os comento, tenemos 2 centros donde prostituyen a mujeres. Uno de ellos lo conoceréis muchísimo, que se llama Los Daneses. Todo el mundo habrá visto cuáles son las propagandas y cómo se publicitan. Pues bien, Los Daneses lleva abierto media vida. O sea, yo tengo 34 años, yo recuerdo toda la vida Los Daneses en mi municipio. Pero resulta que ha habido como cambios políticos. Yo creo que esto es cuestión de voluntades políticas. Bueno, pues habrá equipos de gobierno que tengan intención de eliminarla o cuestión de no eliminarla. Entonces, en el año 1996 aproximadamente, del 96 al 2000, pues sí que se intentaron meter en Los Daneses. ¿Qué ocurre? Que este local comenzó como una discoteca de lujo, un tipo antiguo, bueno, una discoteca pues de bastante nivel adquisitivo, era muy famosa en Sevilla. Poco a poco pues va perdiendo esa opción de discoteca y empiezan a prostituirse a mujeres. ¿Qué ocurre? Ya sabemos, y entiendo que lo había hablado durante el día, yo que esta mañana ahora os comento que hemos estado haciendo también con Mabel Lozano, que hemos presentado hoy un documental, pues resulta que como no tenemos una legislación que prohíba la prostitución, ya entiendo que habéis hablado de que la prostitución es alegal en este país, no es ni legal ni ilegal, simplemente es alegal. Pues una de las medidas que se tomaron, que a mí me parecen estupendas, lo que pasa es que ahora mismo ya no se puede hacer porque la organización ha cambiado, resulta que el equipo de gobierno anterior, desde el año 96, 97 aproximadamente, quieren acabar con este local. Quieren acabar con este local porque ya no era la discoteca con la que se inició inicialmente, sino que ya pues estaban prostituyendo a mujeres, aparte del consumo y venta de droga, en fin, lo que ya sabemos que mueve este tipo de locales. Pues bien, una de las medidas que tomaron fue multar a todos los coches que aparcaban. A partir de las 11 de la noche, todo el que aparcaba esa zona, no sé si conocéis la zona de Cava, bueno, está en una calle pues que hay vecinos al lado, pues todo el que no aparcaba, o sea, el que aparcaba justo en la calle, que no eran vecinos por supuesto, que se sabían perfectamente, pues ponía, en vez de poner la multa el nombre de la calle, que la calle se llama Francisco Paña, pues ponían al lado de Los Daneses, la puerta de Los Daneses, esquina de Los Daneses. ¿Qué ocurre? Que todo el consumidor que iba dejó de ir. ¿Por qué? Porque las multas le llegaban a su casa. Entonces, eso fue una manera de desgastar al local y que dejara de ganar dinero. En el momento que ya no era rentable el local se cierra de una manera temporal. Cambia el equipo de gobierno, pues nada, vuelven a pedir una licencia. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué no se cierran este tipo de locales? Porque en el año 2003 aproximadamente, 2003-2004, cambia el equipo de gobierno y pues nada, piden una licencia, pero no son tontos. La licencia que piden, tienen 2 licencias, una de hotel y otra de discoteca. ¿Están legales? Sí.
o sea, ¿obligan a las mujeres a prostituirse? Pues posiblemente. Pero ante la ley, ante la normativa local, porque es muy complicado en lo local, en el ámbito local, ir en contra de estos locales. Ahora te voy a explicar el segundo local, que ha sido mucho más fácil, porque ellos han sido bastante más torpes, ¿vale? Los daneses, pues ellos, pues nada, pues tienen sus dos licencias, por lo tanto eso no se puede cerrar, ¿vale? Aquello iba medio mal, total, que cambia en el año 2015, tengo la mala suerte, yo entré de concejal en junio del año 2015 y cambio de gerente en octubre del año 2015. Entonces este hombre entra con muchas ganas de otra vez subir el local y se ha dedicado, como ya hemos visto, a llenar toda la provincia de propaganda, de todo. Entonces, ¿qué empezamos a hacer desde la Delegación de Igualdad con casi todas las delegaciones del Ayuntamiento? Pues empezamos a meternos con la propaganda. Empezamos a ver nuestros coches cuando nos vamos a ir a casa, en la luna del coche. Pues empezamos a ver pues este tipo de propaganda, exhibiendo el cuerpo de la mujer como objeto. Entonces lo primero que hacemos desde el Centro de la Mujer es denunciar al Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista, que entiendo que lo habréis hablado a lo largo del día de hoy, y se hicieron reiteradas denuncias. Por lo tanto, en diciembre del año 2015 ya había recibido 3 avisos esta famosa sala, y nosotros, como nos llega también al Ayuntamiento, nosotros lo reiteramos, pero ya lo reiteramos poniéndole unas pautas como que íbamos a multar, ¿vale? En este caso, ya iréis viendo más propaganda de las que he ido colgando, y han dejado de hacer publicidad con el cuerpo de la mujer como objeto. ¿Publicidad han hecho? Sí, porque no está prohibida la publicidad, pero sí está prohibida la publicidad que use el cuerpo de la mujer como objeto sexual, ¿vale? Empezaron a poner a personas transexuales, a muchas plumas, muchas cual, pero bueno, ya dejaron de utilizar esto. Eso por una parte. Otra de las cosas que hemos hecho contra este local, estamos buscando los resquicios, lo que estaba diciendo Celia, ¿no? Lo de que eran pequeños flequitos, que eran pequeñas, pero bueno, pequeñas tiritas. Pero yo creo que pequeña vamos a ir consiguiendo cansarnos. Lo mismo que hicieron mis compañeros en los gobiernos anteriores, que hicieron que no fuera rentable tener aquel local abierto, que es de lo que se trata, que no vaya nadie a consumir, igual que hicieron en su momento con las maravillosas multas de los daneses, de frente a los daneses, que me encantó cuando me lo contaron. Pues nosotros estamos haciendo eso, presionarlo, pero con los resquicios legales que ellos incumplen. Por ejemplo, aquí veis una propaganda que, como veis, ya no usan a la mujer, ya no se le ve prácticamente nada, puede ser un anuncio ópera. Igualmente usan el cuerpo de la mujer como objeto sexual, pero ya no es tan explícito como las anteriores. Aquí ya están usando una imagen distinta. Bueno, pues aquí, con motivo del SICAP, cuando aquí en Sevilla era el SICAP, pues ellos, para hacer propaganda para la gente aficionada a los caballitos, pues resulta que pues con las copas, eran 2 por 1 en copa, y por cada copa que pedían le daban un número para la rifa de un potro vivo, de pura raza, ¿vale? Lo veis ahí, ¿no? Hispano-árabe, un potro vivo. ¿Qué ocurre? Es que en Andalucía tenemos una ley de protección animalista que prohíbe, en la ley 11/2003 de protección de animales, que prohíbe rifar animales vivos. Entonces, una de las opciones, o sea, uno de los resquicios que estaban incumpliendo era ese. ¿Qué hicimos? Pues desde el Ayuntamiento, desde la Delegación de Políticas Animalistas, en el Ayuntamiento de Cámara hay una delegación que se llama Políticas Animalistas. Pues nada, se mandó a la policía con la, permitidme que lo diga, poca vergüenza, de que el consejo o el mantenimiento le dicen: oye, mira, ustedes, la policía le pregunta: oye, ¿ustedes habéis rifado algún otro vivo? Dice: sí, lo que pasa es que el ganador no ha salido todavía. No sabían que estaban incumpliendo la ley. ¿Qué hemos hecho? Pues multarlos con lo que dice la ley en el artículo 4, multarlos con 2.000 euros.
estamos tocando el bolsillo, que es lo que a esta gente en realidad les duele. Como ya os digo, las distintas delegaciones que se implican, tengo la suerte de que mis compañeros están implicados también en esto. Están conmigo en esto, que no es cosa solo de la delegada de igualdad, no es cosa del equipo de gobierno. La policía local, en el momento que se le avisa, va inmediatamente. Ha habido épocas en las que les daba miedo de lo que había. Otra de las cosas que estamos haciendo, esta ha sido la famosa que ha salido hace poco en los periódicos, supongo que la habéis leído, que hemos mandado, el Ayuntamiento de Cama manda a Fiscalía a los daneses. No sé si la habéis visto en los medios de comunicación. Bueno, pues esto me lo desayuno una mañana, yo tengo que coger por esa calle todos los días para ir al Ayuntamiento. Lo de sexo gratis está justo en la fachada de este local, que está a unos 150 metros de un colegio, y pone sexo gratis, pero ponen palabras chiquititas, que no se ve, prácticamente no se ve. Pone, seas del sexo que sea, seas del sexo en grande, que seas 2 por 1, o sea, cómprate una copa gratis la segunda. No se ve nada, solo se ve sexo gratis. Entonces yo, tal y como paso por ahí esa mañana, le hago una foto y me voy al servicio primero voy a la policía, después de la policía al servicio de licencia, y aquí han hecho un trabajo espectacular todo el funcionariado del ayuntamiento, desde el servicio de licencia, sobre todo el servicio de licencia, los servicios técnicos, la arquitecta, todo el mundo. ¿Por qué? Porque es que aquí están incumpliendo una cantidad de leyes, desde la ley de igualdad, pero mira, directamente aquí la podéis ver. Están incumpliendo la ley de los rótulos publicitarios, o sea, de la ley de publicidad de Andalucía y de España, parte del PGO del municipio. Incumplen la 3915, que es del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Incumple la Ley General de Publicidad, incumple la de Protección Integral contra la Violencia de Género. Lo incumple todo. Lo incumple todo. Este informe puede tener como unas 25 o 30 páginas y directamente se mandó a Fiscalía. Y se les dio un plazo para que la retiraran en unas 24 o 48 horas. No la retiraron, fue la policía, volvió a avisar, y cuando vio que iban ahí los servicios técnicos y que directamente le iban a volver a multar con esta vez 5.000 euros, pues la retiraron. Entonces, otra tirita más que hemos hecho contra este local. Es cierto que no está cerrado, ¿vale? No está cerrado todavía, pero estamos en ello. Ya me dijeron el otro día que vamos a hacer alguna... mi compromiso en el municipio es que yo la voy a cerrar, que no me puedo ir de este gobierno. No me puedo ir de estos 2 años que quedan sin intentar tener clausurado esto. ¿Por qué no se puede comprobar que allí prostituyen a mujeres? Porque cuando entras, han entrado, hemos mandado gente, a mí me hubiera gustado una de las medidas que yo quería, pero no me han dejado hacerla, es entrar con un montón de gente, un montón de mujeres y hacer selfie. ¿Para qué? Para que se viera el consumidor detrás. Pero no nos dejan entrar a mujeres. Entonces, discoteca, bueno. Tiene coste, vamos a intentar entrar con el tema de los hoteles, porque como tiene licencia de hotel, el problema es que, como ya os digo, ahora os voy a hablar de la Leandra, que es otro de los locales que tenemos. Este está totalmente regulado, está de hotel, está en el registro de la Junta de Andalucía, dentro de la Consejería de Turismo, lo tiene todo en regla. Entonces tenemos que ir buscando los pequeños resquicios para poco a poco que se vayan, pues cerrarlo, clausurarlo. Porque las leandras, por ejemplo, las leandras es otro... No tengo ni imágenes porque no aparecen en ningún sitio, ¿vale? Lo que sí es cierto, que aquí me gustaría contaros esta anécdota. En estas semanas que he estado preparándome esta charla, para buscar una foto de las leandras, lo tenía que ir allí a hacerle las fotos, pongo local Las Leandras, municipio de Cama. Y lo primero que me sale,
Foros de putas, el mejor foro de putas de España. No sé si lo habéis visto en internet. No lo habéis visto, ¿no? Pues buscarlo. Existe. Existen comentarios en este, parece que desde el año 2016, octubre de 2016, ha dejado de funcionar, o comentan menos o han encontrado otro. Pero en este caso aparecen cuáles son las reseñas, qué cobra cada una por cada media hora, por cada hora, por cada... ¡Todo! Y eso lo tenemos en internet. Y no está clausurado. Y no está penalizado. Es un pequeño detalle de si cuesta trabajo ya, o sea, si nosotros que en los municipios cuesta mucho trabajo poder penalizar estas cosas, imaginaros si existe en internet, que es la vía donde todo el mundo ahora mismo revisa, menores incluidos, niños incluidos y niñas, que existen este tipo de foros. Que no quiero darle difusión siquiera, o sea, no lo miréis, no le deis que yo tenga más link ni más entradas, pero da miedo de los comentarios de los prostituyentes que dicen de cada una, además en plan, venga, a ver qué coleguita viene conmigo esta noche, vamos a quedar en plan, no te conozco de nada, pero vamos a ir a consumir prostitución. Bueno, eso era una pequeña anécdota que quería contar. Me había llamado mucho la atención al hacer esta investigación. Las leandras. En las leandras cambia un poco la historia, porque los daneses están justo en medio del pueblo, como os he comentado. Las leandras está en un polígono, que es más o menos lo que contaba la compañera, ¿no? Es un polígono que está, digamos que comparte territorio con Santiponce. De hecho, si metes las leandras, Santiponce también te sale. Es exactamente igual. Está en un polígono que comparte los dos municipios. Pues este sí ha sido más torpe y más cutre. ¿Por qué? Porque sacó una licencia de sala de fiesta y cuando llegaron allí, bueno, yo he visto la diligencia, he visto todo el expediente y la verdad es que es un poquito escalofriante porque entran allí, obviamente no es una sala de fiesta, sí hay una barra, pero encuentran 8 habitaciones, encuentran pues de todo. Imaginaros, porque se ejercía la prostitución. Y yo me quedé un poquito descolocadilla, porque sí es cierto que las mujeres a las que estaban prostituyendo eran todas latinas, eran todas extranjeras, eran todas, obviamente, era un caso de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Pero es que el que había tratado con ellos era una persona de un municipio que se llama La Algaba. El dueño es de La Algaba. O sea, 5 kilómetros más para allá del municipio de Cabo. Lo tenemos aquí al lado, es decir, que estamos hablando de las grandes redes mundiales contra... No, es que lo tenemos al lado. Tenemos al lado, pues, proxenetas. Hombres que compran a mujeres. Lo tenemos aquí al lado. Entonces, obviamente, aquí la policía pudo comprobar de primera mano que la licencia que tenían no tenía nada que ver con el uso. Y sí pudieron comprobar que se estaban prostituyendo a mujeres de manera completamente ilegal. Entonces, este sí está clausurado desde diciembre del año 2016. Hace poquito, ¿verdad? Tampoco es que lleve mucho tiempo, pero es algo que se ha conseguido, una tirita que ha conseguido cerrar una herida, una de las pequeñas grietas que decíamos. Entonces, yo de hecho estoy muy orgullosa, la verdad, porque bueno, gotita a gotita pues se va haciendo un charco, queda mucho por hacer, pero bueno, en este caso de 2 ya tenemos uno menos. Ya, mira, le corresponde a cada pueblo 0,07, que es muy poquito, yo tengo uno, pero bueno, que se puede acabar con él. Y otra de las cosas que bueno, estamos haciendo, ya bueno, los locales ya lo que es la prevención, en este caso es la intervención. Ya sabemos que bueno, la base un poco del municipio de llegar a las personas es la formación, la prevención y la concienciación y la intervención. Yo he empezado por lo último, por la intervención, porque a mí me molesta ver un domingo, un sábado, un viernes cuando voy a casa y me veo la puerta de estos locales llenos de coches. No me hace gracia, porque está en mi pueblo, que está de camino a mi casa.
Es que cualquier persona que viva por allí cerca no tiene muchas luces, ya parece que está un poco más discreto, porque antes tenía unos fuegos artificiales en la puerta y tal, y a las luces de neón como que las ha quitado un poco. Pero a mí me molesta ver que hay consumidores en mi municipio, consumidores y personas que hacen daño a mujeres y que, bueno, pues que hacen uso del cuerpo de la mujer. Entonces, de manera preventiva, de manera bueno, pues haciendo un poco de concienciación, hacemos lo que también está en nuestra mano. Llevamos 2 o 3 cursos, este va a ser el tercer curso, que hacemos formación de violencia de género en los centros educativos. Tenemos 3 centros educativos de secundaria y hacemos unos cursos de formación. Formación que es 4 charlas, sesiones en cada clase. Es decir, llega aproximadamente a unos 600 alumnos. Pues tenemos un instituto que tiene 6 líneas. Es decir, que nada más que un instituto son 300 menores. Llega a eso, unos 600 menores por cada curso. En estas 4 sesiones se habla de violencia de género, se habla de igualdad, y una de las sesiones es solo y exclusivamente sobre prostitución y trata de mujeres con fines de explotación sexual y otras explotaciones. La verdad es que está teniendo bastante éxito, y hoy me voy a saltar al último punto que estáis viendo aquí de Chicas 924 horas. Sí, muy bueno. En este caso se ve que la formación en los centros educativos, cuando tenemos la posibilidad de llegar a ellos, de hablarle cara a cara, de que haya una persona que no vaya a una hora a soltar una chapa, sino que va viéndolos durante 4 sesiones, que son pues más de 4 horas, ¿vale? Son aproximadamente cerca de 5 horas. Entonces, eso cala, eso va calando en los menores. Y porque hoy hemos hecho la presentación del proyecto, que muchos de vosotros lo conoceréis, Chicas Nuevas 24 Horas, es una exposición que nos viene por parte de IAN, y han elegido el municipio de Cama justo por lo que os acabo de contar de los 2 locales, ¿no? Y bueno, pues ha venido Mabel Lozano, ha hecho la presentación, genial, maravillosa. Os invito a que si tenéis alguna vez la posibilidad podáis disfrutar de la presentación que ella misma hace de la proyección y del proyecto que hace, y la exposición, van las 2 cosas juntas, proyección con la exposición fotográfica. Bueno, pues hoy había aproximadamente unos 100 alumnos y alumnas de los distintos institutos. Pues os puedo asegurar que Mabel Lozano, cuando ha salido, dice, no me lo creo. O sea, cala, por esos niños ya han recibido formación. Y han salido cosas estupendas. O sea, cosas estupendas como, bueno, pues lo que ya sabemos que se excluye. Decían niños, no consumo prostitución porque puede ser mi hermano. Eran las frases que salían hoy en esa formación en la que ha estado Mabel Lozano. Por lo tanto, desde el municipio se pueden hacer cosas y poner tiritas. Sí, no es la panacea. No somos los mejores, ni yo creo que seamos el mejor municipio en cuanto a las buenas prácticas. Yo cuando me llamó Mica, decía, no me tienes que hablar de las buenas prácticas. Y digo, bueno, pues será de las prácticas que si eso, verá, de medio, porque es que no tenemos ni medios, no tenemos ni una legislación que nos deje acabar con la prostitución ni con la trata. Lo que podemos, se hace lo que se puede, que desde luego queda mucho más. Y bueno, una de lo último que hemos hecho también junto con el Ayuntamiento de Sevilla, al estar tan cercano el Ayuntamiento de Sevilla con Cama, que ya os digo que nada, es cuestión de cruzar un puente, pues nos hemos adherido a la campaña, la campaña de los clientes, ¿no? Porque yo intento siempre penalizar al cliente, intentamos desde el Ayuntamiento de Cama penalizar al cliente. Bueno, pues en todas las marquesinas, suerte que tenemos una marquesina en la puerta también de este local, pues tenemos todo el pueblo con campañas de concienciación, con la misma campaña que tiene el Ayuntamiento de Sevilla. Y nada, pues ¿qué quedan por hacer? Pues muchísimas cosas. Quedan por hacer mucha más formación, mucha más concienciación a la ciudadanía y sobre todo a los que ya consumen, porque si poquito a poco vamos entrando a los que
futurables consumidores, pues intentaremos que cada vez sean menos consumidores los que sean el futuro, pero sí a los actuales. A los actuales pues intentaremos seguir concienciándolos y queremos, bueno, lo del cierre de la sala ya lo he dicho 2 o 3 veces, quiero acabar con esas 2 salas. Seguir persiguiendo al consumidor, concienciar a la ciudadanía y, como no, ya somos un municipio libre de violencia de género, ya no nos hemos declarado como tal, un municipio orgulloso, un municipio diverso e igualitario y, pues, desde luego, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cama y de la que os habla, que es la delegada de Igualdad, no voy a parar hasta que sea un municipio libre de prostitución. Todo esto se consigue con lo que ya comentaba. Concienciación, prevención y mucha educación. Así que por mi parte ya he terminado lo que necesité. Yo quería decirle a Mariana, antes de daros la palabra, que yo estoy encantada con que el municipio de Cama actúe pues de esta manera, porque si le vamos haciendo el cerco a los prostíbulos, pues podemos, si no acabar con ellos, alejarlos, porque en Sevilla, a raíz de nuestro plan contra la trata, primer plan, y a raíz de la ordenanza, pues los prostíbulos se iban de Sevilla por la actitud purista y asfixiante que teníamos, tanto en cumplimiento de la normativa de medio ambiente como la de urbanismo, como ruidos, consumo, quitándolo de las vallas, la publicidad, los taxis, multando tanto por limpieza, y pasando si había un folleto como las vallas. Entonces, pues lo que son los prostíbulos en sí los hemos ido, pero claro, se van a pueblos donde esto no está. Entonces, si todo el mundo hiciéramos lo que ha hecho ella, pues la verdad que por lo menos los alejamos. El problema, como todas sabemos, es en los pisos, pero bueno, estaremos ahí a ver lo que podemos hacer. ¿Quién quiere intervenir? Vamos, esto es, ha dicho la tutea, que era la concejala, sí. Esto es echar un poco de piropo. Quiero desde aquí dar la enhorabuena a la concejalía, pero también quiero visibilizar al Centro de Información a la Mujer de Camas, tanto a Carmen como a Amparo, que dan el callo al 100%, y quiero que quede aquí visibilizado, sí, aparte de lo que es la política. Sí, sí. Desde luego que sí, he dicho que siempre es del Centro de la Mujer. O sea, Amparo es la primera abolicionista del equipo y todas las propagandas y todo esto ha sido ella, ha sido el Centro de la Mujer la que se ha encargado, lo he dicho durante la charla, ¿no? Que ha sido el Centro de Información a la Mujer quien se ha encargado de denunciarlo al observatorio. Además, Amparo en concreto, Amparo es la abogada, la asesora jurídica. En este caso, Amparo es cada vez que ve una propaganda ojos de plato directamente, y ella es la que se encarga de todo esto. Así que sí, yo también le doy las gracias a ella, porque yo no sería, o sea, la delegada de igualdad nunca es nada si no tiene unas buenas técnicas adelante. Hola, buenos días. Uy, esto del micro. Bueno, yo quería comentar un par de cosas. La primera, ¿qué clase de reacción veis en los adolescentes y en los jóvenes cuando hacéis este tipo de formaciones y tal? ¿Qué reacción? Porque has comentado algunas de las acciones más positivas, pero bueno, aparte de las positivas, las dificultades que hay o qué resistencias puede haber. Luego, realmente cuando has comentado lo de los foros, no me ha sorprendido, porque yo lamentablemente ya había visto algo así, aparte, por capturas y tal, no sé qué habrás visto tú, pero efectivamente hay foros de este tipo y foros donde los tuteros se dedican a calificar a las mujeres, bueno, como si fueran un plato en un restaurante, vaya. 6 de 10, al principio me prometió el oro y el moro, pero después muy fría y quería acabar cuanto antes, claro, porque les asaso. Este tipo de cosas, bueno, sucede. Y también, otra cosa, no sé si hay alguna clase de plan o idea o protocolo sobre qué hacer con esas mujeres que cuando se clausura el club, pues claro, a algún sitio van. No sé si desde el municipio se puede hacer algo o si hay algún plan, ¿qué pasa? Vale. Algo así. A ver si no se me olvidan las preguntas que me has hecho, ¿vale?
Bueno, la primera en cuanto a los adolescentes. Yo creo que el tema de la trata y de la prostitución lo tienen bastante más asumido, fíjate, en cuanto a que están como más concienciados que con el de la violencia de género. Que para mí es lo mismo, obviamente es lo mismo, pero que la violencia de género como tal con las parejas, ahí es donde me preocupa también bastante. De lo que mi trabajo es, yo soy también la delegada de educación, por lo tanto voy a todos los centros educativos, pues un día sí, día también. Y ahí es donde se ve el machismo y el patriarcado, se ve perfectamente que vamos un poco más para atrás. Las relaciones insanas, eso quizá ahí es donde estén como más, el tema sea más revulsivo que con el tema de la prostitución y la trata. En el momento que ellos empatizan y les ha llegado, por ejemplo hoy con lo de Mabel, que lo traigo mucho más fresco, empatizan y ven que esa mujer que ha sido comprada en un país, que ha llegado aquí, que la tienen amenazada, que todas las cadenas invisibles que tiene, directamente piensan en su hermana o su madre. Por lo tanto, le llega bastante más. En el caso de las relaciones insanas, de la desigualdad en la pareja, de la violencia de género, de todo esto, ahí es donde quizás yo esté más preocupada por eso de invertir desde la Delegación de Educación, Igualdad y la Delegación de Juventud en este ámbito. Nosotros invertimos, el Ayuntamiento invierte en eso, en los 3 centros educativos, pues justo por eso, porque es que ahí es donde se dan bastante más casos. De hecho, han llegado muchos de ellos al centro de la mujer, vamos. Y en cuanto me has dicho recursos, volvemos a lo mismo que estábamos diciendo, los recursos para las mujeres en el caso de cierre de este centro que queda, de este lugar que queda abierto. Los ayuntamientos están atados de pies y manos. Nosotros nos tenemos que regir a la legislación andaluza, en este caso la autonómica o la que haya los recursos de la Junta de Andalucía, en este caso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias a las 3 ponentes y a todos los ponentes que han participado hoy. Bueno, darles las gracias a todas las personas que estáis aquí, a la delegada, a la Dirección General y a mi equipo de la Unidad contra la Violencia de Género, que ha trabajado mucho para que sea posible estas ponencias, así como el primer y el segundo plan contra la trata y la prostitución, que se va a aprobar mañana el segundo en la Junta de Gobierno, y por supuesto con la colaboración de las asociaciones de mujeres, las ONG que han participado en todos los procesos. Así que ya doy por clausurada la jornada.